presentarme yo. Mi nombre es Mariana Garrido, yo soy docente de la cátedra y vamos a comenzar juntos con el estudio del capítulo de las patologías que asientan en la cavidad abdominal y sus manifestaciones. Esta clase específicamente es sobre los síntomas que se presentan en estas patologías, pero me tomo unos segundos para sugerir este esquema didáctico. En primera instancia les recomiendo que hagan un repaso de materias anteriores, de anatomía y de fisiología del aparato digestivo, del aparato genitourinario, del sistema vascular periférico y los grandes vasos que están contenidos en el abdomen, la irrigación de estos órganos, y del sistema retículo endotelial. Todas estas estructuras, sumados por supuesto a la pared abdominal y el tejido musculoesquelético, pueden dar manifestaciones que son las que nosotros vamos a tratar de interpretar. Y de ese modo, analizando los síntomas principales, poder realizar una correcta anamnesis, y de eso se trata esta clase. La clase que viene vamos a aprender sobre el examen físico en abdomen, y en las clases subsiguientes, a cargo de otros docentes, ustedes van a ir ya integrando los síntomas y los signos en los síndromes, como los síndromes hepáticos, gastrointestinales, pancreáticos y urológicos. Muy bien, nuestra clase tiene estos objetivos, espero que los podamos lograr. Mi idea es que cuando finaliza la clase ustedes sean capaces de reconocer los principales síntomas de la patología abdominal, que sean capaces de distinguir mediante una jerarquización aquellos síntomas que corresponden a patologías graves, síntomas llamados generalmente de alarma, y al finalizar ese aprendizaje sean capaces de poder hacer aproximaciones diagnósticas iniciales. O sea, finalizamos la anamnesis y ya tenemos una presunción diagnóstica que nos permite realizar posteriormente un examen físico dirigido al problema. Ese tipo de accionar es el que tiene mayor rentabilidad para lograr un buen diagnóstico y que nuestro paciente tenga el tratamiento apropiado. Muy bien. En esta diapositiva traté de enumerar los síntomas que son los que nosotros vamos a conocer en el día de hoy. Vamos a repasar el concepto, nociones de la fisiopatogenia de cada uno de ellos y cómo los vamos a semiografiar. Y deliberadamente hice dos listados que se diferencian en cuanto a la prevalencia. En el primer listado, y son los primeros que vamos a ver, tenemos la saciedad precoz, la pirosis, regurgitación, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y constipación. Estos síntomas, y algunos de ellos signos, son sumamente frecuentes. Seguramente ustedes pueden haber padecido, por más que son jóvenes, numerosas veces estos cuadros. Algunos habrán sido condicionados por alguna patología y otros a lo mejor fueron síntomas aislados, digamos. En cambio, en el segundo listado tenemos síntomas y signos que son mucho menos prevalentes, pero sí tienen la particularidad de ser más graves. Estos son signos y síntomas de alarma de patologías que pueden poner en riesgo la vida del paciente. La melena, entonces, la enterorragia y la hematemesis como manifestación de las hemorragias digestivas. La disfagia, que es claramente un síntoma solamente, o sea, no puede ser objetivado por el médico, a la inversa de los sangrados, que claramente se transforman en un signo. La cialorrea y la ictericia. Muy bien. Traje esta diapo primero porque, como les mencioné, es necesario para comenzar el estudio de las manifestaciones de las patologías conocer
previamente y de la forma más acabada posible la normalidad de la cavidad abdominal. Entonces, nos permite esta diapositiva tener una aproximación hacia la anatomía del abdomen, y también me pareció interesante para que nosotros podamos tener una noción visual de la problemática que nos plantea la cavidad abdominal en cuanto al diagnóstico. Es difícil hacer diagnóstico en abdomen porque hay numerosas vísceras, corresponden a distintos aparatos y sistemas que tienen funciones diferentes y todas están mal inervadas. O sea que me refiero a mal a pobremente inervadas, por lo cual su sintomatología no suele ser muy clara. Así que vamos a tener que aguzar todos nuestros recursos para poder hacer un diagnóstico presentivo apropiado. Bueno, a los fines prácticos, el abdomen se separa en segmentos que están determinados por líneas imaginarias. En principio, dos líneas verticales, que son las líneas hemiclaviculares y su proyección hacia abajo, y dos líneas horizontales, que una pasa por la base de la arcada costal y la otra por las crestas ilíacas. De este modo quedan determinados 9 segmentos que tienen sus nombres propios. Los superiores tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio en el centro y el hipocondrio izquierdo. En la región media tenemos el mesogastrio o región umbilical en el centro y hacia los lados el flanco derecho y el flanco izquierdo. Y en el hipogastrio tenemos, perdón, en la porción inferior tenemos el hipogastrio y la región de fosíliaca derecha y de fosíliaca izquierda. Dentro de ese repaso anatómico que vamos a hacer especial hincapié en las vísceras que se proyectan en cada uno de estos segmentos. Esta apreciación va a ser más acabada en la próxima clase, donde vamos a ver el examen físico, y ahí vamos a necesitar tener absoluta definición de cuáles son las vísceras que ocupan cada uno de los segmentos, y de todos modos nos va a resultar útil ahora también. Lo usamos para dejarlo claro al registro de la sintomatología del paciente en la historia clínica, y eso nos va a servir para comunicarnos entre colegas y también para comunicarnos con nosotros mismos cuando en el futuro leamos una evolución que hemos hecho sobre nuestro paciente, en la cual quedó clara la descripción de la localización, de la irradiación, de los síntomas que tenemos. Bueno, comenzamos entonces. Empezamos por estos síntomas. Primero, saciedad precoz, pirosis, regurgitación. También vamos a ver náuseas y vómitos y dolor abdominal, un poquito más detallado más adelante. Bien, la definición entonces de saciedad precoz está en su nombre. El paciente va a experimentar el reflejo de saciedad, que es un reflejo normal, que se origina por la dilatación de las paredes gástricas, pero lo va a hacer precozmente, o sea, lo va a hacer con ingestas menores a las habituales. A lo mejor nuestro paciente nos refiere que antes podía completar la ingesta de un plato de comida, y ahora con un cuarto de ese plato, con un tercio o con la mitad del plato, ya siente esa sensación de saciedad que le impide continuar la ingesta, o que se la dificulta por lo menos. Obviamente que va a tener mayor severidad mientras menor sea la ingesta que el paciente haga para lograr ese reflejo de saciedad precoz. Suele ir acompañado este síntoma de la plenitud postprandial, que es una sensación desagradable, de distensión, en el hemiabdomen superior generalmente, y que es posterior a una ingesta que puede tener distintos volúmenes. Un paciente presentará plenitud postprandial, y esto no implicará patología, cuando claramente ha realizado una transgresión alimentaria con un gran volumen ingerido. Pero sí pasa a ser un síntoma que nos tiene que orientar hacia una probable patología cuando ese síntoma se presenta
con ingestas o normales o, como dijimos antes, con ingestas menores a las habituales. También existe la posibilidad de que un paciente venga a la consulta por dolor epigástrico o epigastralgia, que lo menciona acá, separado de lo que vamos a ver más adelante, que es la evaluación de todo dolor abdominal, utilizando este criterio de prevalencia. El dolor específico a nivel del epigástrico, moderado o leve, que suele tener la característica de ardor, es llamado acidez comúnmente por los pacientes, es muy frecuente, muy prevalente, y también se suele asociar a los síntomas que mencioné previamente. Pero obviamente, como semiografiábamos todo dolor, tenemos que preguntar a nuestro paciente la localización, el tipo, la duración, la irradiación. Si reúne estas características de ser leve o moderado, localizarse específicamente en el epigastrio, en general no irradiarse y tener características de ardor, a eso se lo llama acidez o epigastral. Otro síntoma muy frecuente es la pirosis, que consiste en una sensación desagradable, que puede llegar a ser un dolor de tipo ardor, pero que ahora sí tiene una clara migración, desde el epigastrio ascendente, retroesternal, hacia, puede llegar incluso a la garganta, o a la boca. Esa sensación de molestia ascendente es a lo que denominamos pirosis, y generalmente es determinado por la presencia del contenido gástrico a nivel del esófago. Normalmente la mucosa esofágica no está preparada para tener un contacto sostenido con el ácido clorhídrico del estómago, y cuando esto ocurre se van generando modificaciones, tanto en la sensibilidad como fenómenos inflamatorios a nivel de la mucosa del esófago, que van aumentando la expresividad del esófago, que normalmente es un órgano que no genera síntomas. Así que cuando esta pirosis es frecuente o incluso sostenida, pasa a ser un problema. Y también tiene la particularidad de verse facilitada o predispuesto el paciente a sufrirla cuando ingiere ciertos tipos de alimentos, como comidas ricas en grasas o en azúcares, o bebidas alcohólicas, o café, o mentas, todos alimentos que se ha probado que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. También, por supuesto, va a estar predispuesto por el decúbito, que favorece el reflujo, y cualquier maniobra que realice nuestro paciente en la cual aumente la presión intraabdominal. La regurgitación no sería el síntoma del dolor, sino que sería aquello que ocurre cuando esta pirosis llega hasta la boca y el contenido gástrico retorna a la boca. Un contenido gástrico que puede, o un contenido previamente deglutido, que puede haber atravesado el esfínter esofágico inferior, y por ende que puede haber tenido contacto con los jugos gástricos, y por ende el paciente lo va a experimentar como una regurgitación de contenido ácido o amargo, o que le irrita la mucosa de la garganta o de la boca, o bien pueden tratarse de alimentos que han sido deglutidos, pero que no han sido, que no han atravesado el esfínter esofágico inferior y no han estado en contacto con los jugos gástricos, y en ese caso nos hace pensar más en patologías esofágicas. Estos síntomas, además, pueden presentarse con frecuencia junto con náuseas y vómitos, que vamos a describirlos con más detalle a continuación. De todos estos síntomas debemos semiografiar el tiempo de evolución, o sea, hace cuánto que nuestro paciente experimenta estas molestias. ¿Qué situaciones lo exacerban? ¿Qué situaciones lo calman? ¿Con qué frecuencia se presenta esta sintomatología? Y si presenta síntomas acompañantes. Los síntomas acompañantes, ya vamos a ver, que los vamos a encontrar cuando hacemos la anamnesis sistémica. La tenemos que hacer justamente para no olvidarnos de preguntar nada. Y ahí vamos a encontrar aquellos que corresponden a los síntomas generales, como por ejemplo fiebre, pérdida de peso, astenia, fatiga, ¿sí? Que ya vamos a ver que se transforman en signos de alarma. O sea, no es lo mismo un paciente
que tiene un dolor epigástrico, plenitud postprandial, pirosis, regurgitación, vómitos y pierde peso, que un paciente al cual no le genera repercusión general. También podría tener nuestro paciente síntomas de otros aparatos y sistemas, que también los vamos a encontrar al hacer la anamnesis sistémica, como por ejemplo los de aparato respiratorio. Un paciente que tiene fenómenos de disnea o broncoespasmo, que a lo mejor empeoran en el decúbito, o tras ingestas copiosas, o pacientes que tienen odinofagia o que comienzan con difonía o con tos, y son síntomas de otro aparato y sistema, pero que cuando los unamos a este cuadro, si tienen relación temporal con ellos, muy probablemente nos permite hacer un diagnóstico síndrome. Así que hacemos toda la sistémica y vemos qué aparece acompañando esta sintomatología para poder tener una aproximación más sindrómica. Simplemente se los menciono porque, como dijimos previamente, ustedes en las clases siguientes van a tener específicamente clases de estos síndromes. Lo menciono simplemente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un cuadro que se manifiesta por pirosis, reflujo, acidez o epigastralgia. El reflujo generalmente es ácido, o sea, tiene contenido gástrico, y el paciente puede llegar a experimentar síntomas más severos como dolor, espasmo esofágico, y numerosos de estos síntomas asociados que mencioné, sobre todo en la vía respiratoria. Suele estar condicionado, favorecido por estos tipos de alimentos o fenómenos de aumento de la presión, o en pacientes obesos, por ejemplo, o que padecen hernia hiatal, pero que tiene el nexo fisiopatogénico para todo este síndrome, que es la incompetencia del esfínter esofágico inferior. O sea, hay pacientes que tienen hernia de hiato y no tienen incompetencia del esfínter esofágico inferior y no padecen enfermedad por reflujo, y otros que sí. Bien. En los casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, es tal la agresión de los líquidos gástricos sobre la mucosa del esófago, que, como dijimos, no está preparada para permanecer mucho tiempo expuesta a estos jugos gástricos, que se inflama el esófago con distinta magnitud y empieza a experimentar disfunción y modificaciones inflamatorias que pueden curar con fibrosis o pueden gatillar la aparición de metaplasias que luego pueden permitir la ocurrencia de lesiones premalignas o malignas. Entonces, esa escala sería la presencia de esofagitis, luego esófago de Barrett, luego metaplasia y la posibilidad de un cáncer de esófago. Así que claramente es un cuadro que va a ser además diagnosticado por la clínica. El paciente me va a referir estos síntomas de pirosis, regurgitación y lo que mencionamos anteriormente, pero la particularidad va a ser la frecuencia. Son muy frecuentes. Podríamos hablar de más de 3 por semana. Los pacientes que tienen un episodio de reflujo, de pirosis, y tienen una frecuencia de una vez por semana o menos, eso puede ser fisiológico. Me refiero a que en todo caso funcional y no necesariamente tenemos que sospechar que este paciente ya tiene todas estas complicaciones esofágicas. O sea que si los fenómenos de reflujo y de pirosis son poco frecuentes, pueden asentar en un paciente sano sin enfermedad. En cambio, si son muy frecuentes, yo tengo que estudiar a este paciente porque puede estar sufriendo las complicaciones del reflujo. Espero que haya quedado claro, pero si no, lo van a ver con más detalle en las clases siguientes. Otro síndrome que podemos hacer al haber semiografiado adecuadamente estos síntomas que mencionamos previamente es la dispepsia. Este cuadro sí que es aún más frecuente que la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La dispepsia se define como un fenómeno de digestión dificultosa y laboriosa, y puede tener
todos los síntomas que mencionamos. O sea, el paciente podría tener saciedad precoz, plenitud postprandial, podría tener pirosis, regurgitación, acidez, eructos, náuseas, vómitos, todo eso, o bien puede tener predominancia de uno o del otro. En estos dos grupos los tratamos de separar porque nos va a permitir adoptar una conducta terapéutica empírica, digamos. Entonces, nuestros pacientes pueden tener una dispepsia de tipo saciedad precoz, en la cual lo que predomina son los síntomas por dificultad del vaciamiento gástrico, como saciedad precoz, plenitud postprandial, eructos, distensión abdominal, y puede haber náuseas, puede haber vómitos, que generalmente calman la molestia, o bien puede tener una presentación donde los que predominan son los síntomas ácidos sensibles, ¿sí? Como acidez, pirosis y regurgitación, pero en estos pacientes no tiene que ser de alta frecuencia la pirosis y regurgitación, porque si no ya pasamos a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí lo que va a predominar son la epigastrálgica, digamos, con forma de acidez. Por supuesto que también se puede acompañar de náuseas, de vómitos, de eructos, y puede tener alguno de los componentes anteriores. Como nosotros vamos viendo, todos estos síntomas tienen una clara relación con la ingesta, ¿sí? Por eso, el síndrome de la dispepsia es muy frecuente en nuestro medio, en la sociedad occidental además, y está también favorecido por nuestros hábitos alimentarios, por el consumo de sustancias tóxicas, el tabaquismo, el alcohol y otras sustancias tóxicas, y también tiene los factores psicosomáticos, o sea, el estado psicológico de nuestro paciente puede favorecer la aparición de síntomas en el tubo digestivo. Así que se trata de un motivo de consulta sumamente frecuente, y nosotros cuando ya planifiquemos el abordaje en este paciente, vamos a tener en cuenta eso que mencionamos como signos de alarma. O sea, si nuestro paciente es un paciente que comienza con estos síntomas de digestión dificultosa, o sea, de dispepsia, ya sea ácido sensible, o sea, de tipo variedad, saciedad precoz, vamos a tener en cuenta si esta ocurrencia se da en alguien de más de 50 años. Eso ya es un signo de alarma. O sea, tuvo toda su vida y nunca fue un paciente que sufriera este tipo de síntomas y ahora empieza a tenerlos a partir de los 50 años, me tiene que hacer pensar en la posibilidad de que la causa sea orgánica, o sea, que necesite un diagnóstico específico relativamente rápido y un tratamiento apropiado. La otra posibilidad es que haya repercusión general, como dijimos. O sea, que sea un paciente que tiene pérdida de peso, por ejemplo, o que tiene un síndrome anémico, o que tiene un laboratorio, a lo mejor todavía no tiene el síndrome, pero viene a mostrarme un laboratorio, yo se lo pido y el paciente me lo trae después, donde se aprecia una anemia, y ni hablar si esa anemia es ferropénica, o sea que ha tenido pérdida de sangre, oculta probablemente, y ha desarrollado una ferropenia que determina que su médula responda haciendo estos glóbulos rojos chiquititos y pálidos porque no tiene el sustrato para poder hacer la hemoglobina. Por supuesto que sí, que es un signo de alarma que nuestro paciente tenga estos síntomas y además presente ya hemorragia digestiva, sea hemorragia digestiva alta como hemorragia digestiva baja. Si se presenta con ictericia, si los vómitos, en vez de ser escasos y calmar el cuadro y ser muy esporádicos, pasan a ser vómitos persistentes o muy frecuentes, y si aparece el síntoma disfagia, que lo vamos a ver más adelante porque no es un síntoma tan prevalente, lo dejé para el final, pero que claramente cuando está presente obliga a que nosotros estudiemos al paciente y determinemos la causa de la aparición de ese síntoma. Si nuestro paciente presenta uno solo de estos llamados signos de alarma, deberé hacer un abordaje más acabado, digamos, más completo, para poder hacer el tratamiento.
muy probablemente le tengan que pedir métodos complementarios, como podrán ser los laboratorios y probablemente una endoscopía digestiva alta o un estudio contrastado del esófago para poder ver cómo está la anatomía de ese esófago. Y si no los presenta, yo puedo hacer un abordaje con un tratamiento que incluya las medidas higienodietéticas para mejorar la digestión y con medicamentos y evaluar la respuesta a estos medicamentos. Si es favorable, no necesita nada más, y si en cambio no es favorable, pues procederé a estudiar. Cuando hablamos de la necesidad de estudiar, es que nuestra necesidad es diagnosticar una enfermedad orgánica, que puede ser benigna o maligna, pero que necesita un tratamiento específico. En cambio, cuando creemos que es funcional, presumimos que los estudios nos van a dar resultados normales. Por ende, no nos van a cambiar la conducta. Por ende, lo más probable es que podamos hacer el tratamiento empírico. Bueno, ahora vamos a hablar de las náuseas y los vómitos. Como habíamos mencionado, son muy frecuentes y pueden ser parte de este cuadro de dispepsia o de enfermedad por reflujo gastroesofágico o de enfermedades gastroduodenales de distinto tipo. Pero también las náuseas y vómitos pueden ser manifestaciones de otro tipo de patologías, de enfermedades sistémicas, metabólicas, infecciosas, o pueden ser reflejos por lesiones en el sistema nervioso, por ejemplo, o lesiones a distancia, pero que generan irritación de estructuras que gatillan los reflejos y se produce el vómito. Se trata de un mecanismo sumamente complejo en el cual se va a dar la expulsión de todo el contenido gástrico, y para que esto ocurra se tiene que dar un fenómeno antiperistáltico con aumento de la presión abdominal y torácica y relajación del esfínter esofágico superior, para que de ese modo se pueda proyectar el contenido gástrico hacia el exterior. Las náuseas, en cambio, son solamente síntomas, o sea, el paciente va a experimentar una sensación muy desagradable, que la reconocemos, que nos está anunciando de que va a ocurrir el vómito y que nos impide todo tipo de ingesta. Bien, cuando nuestro paciente nos consulta por vómitos, nosotros deberemos tener presente ciertos datos que son los que nos van a permitir hacer una correcta semiografía. Similar a como semiografiamos a los otros síntomas, desde hace cuánto que comenzó, qué frecuencia tienen estos síntomas, qué relación tienen con la ingesta, y me refiero a una relación temporal y a una relación de la calidad de los alimentos ingeridos, si existen datos que nos hagan pensar en que epidemiológicamente puede estar ocurriendo un cuadro de intoxicaciones alimentarias en un grupo, por ejemplo, o de un proceso infeccioso que compromete a varios integrantes de una familia. Y también necesitamos conocer la repercusión general. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene vómitos y además tiene fiebre, y tiene diarrea, y tiene dolor abdominal, a un paciente que tiene vómitos y lo que tiene es cefalea, rigidez de nuca y alteración de la conciencia. En un caso nos estaría hablando claramente de un proceso gastroduodenal o gastrointestinal, y en el otro caso, claramente los vómitos son reflejos. La patología no está en el tubo digestivo, sino que es a distancia. Para poder aclarar esto un poco más, vamos a analizar qué es lo que vomita nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente está vomitando los alimentos, producto de ese vómito se genera un alivio de los síntomas y no vomita nada más, lo más probable es que estemos ante un cuadro esófago gastroduodenal, en el cual el vómito incluso puede haber calmado el síntoma dolor, epigastralgia o molestias que puede haber tenido. Si nosotros tenemos entonces vómitos alimentarios, exceden, y además el paciente alivia los síntomas, nos focalizamos en esófago gastroduodenal. Si en cambio el cuadro es inicialmente doloroso y nuestro paciente, posterior al comienzo del dolor, comienza con vómitos
esos vómitos pueden haber sido inicialmente alimentarios, pero después sigue vomitando. Entonces ya empieza a tener vómitos biliosos, por ejemplo, que no calman los vómitos estos que se producen, que son abundantes, no calman el dolor, a lo mejor dolor epigástrico, o en mi abdomen superior, o en la región retroesternal, tengo que pensar que el cuadro no es gas esófago gastroduodenal, que puede ser biliar, que puede ser pancreático. En esos casos, los vómitos no calman el dolor y además ocurren después de que comienza el proceso doloroso. Y es probable que hayan sido precedidos en el lapso de una hora, generalmente no menos de media hora, de una ingesta problemática o por abundancia de colecitoquinéticos, se llama alimentos grasos, que van a generar la contracción de la vesícula, o una ingesta de alcohol muy abundante a lo mejor, para la posibilidad de desencadenar una pancreatitis. En ese caso, el paciente comenzó con dolor, después comenzó con vómitos, pero estos vómitos no le calman el cuadro principal y sigue siendo el dolor continuo, y los vómitos además no tienden a autolimitar. Bien. La otra posibilidad es que nuestro paciente vomite sangre. Pues en ese caso estamos ante una hemorragia digestiva alta y se la denomina hematemesis cuando tenemos esa sangre, que generalmente es una sangre rojo vinosa. También puede ser que nuestro paciente vomite un contenido similar a la borra de café, a eso se lo llaman vómitos porráceos, también están originados por la presencia de sangre que toma contacto con el ácido clorhídrico, el cual comienza el proceso de digestión, y cambia sus características a esas partículas amarronadas, pero seguramente fue de un volumen menor y por ende el paciente no vomitó directamente sangre roja, o sea, sangró, la sangre permaneció un tiempo ahí en contacto con los jugos gástricos y luego genera el reflejo, seguramente por los quimiorreceptores del estómago, se produce el vómito. Los vómitos también pueden ser fecaloideos, cuando ocurren en los cuadros de oclusión intestinal. Mientras más baja sea la oclusión, más fecaloideo va a ser el vómito y más tardío también. Entonces a lo mejor es un paciente que comenzó con dolor abdominal tipo cólico, luego se hizo muy intenso, luego se distendió marcadamente, el paciente comienza a experimentar un malestar, pero aproximadamente horas después del comienzo empieza a vomitar. Eso me da la pauta de la posibilidad de una obstrucción bastante baja, e inicialmente va a vomitar los alimentos, después van a ser biliosos, y de persistir la oclusión va a empezar a vomitar líquidos fecaloideos porque se va a estar dando este fenómeno de obstrucción intestinal, la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano y fermentación de los líquidos intestinales, y por ende el vómito va a tener este aspecto amarronado y con olor mal olor. Otra posibilidad es que sean vómitos de retención. Se trata de un cuadro en el cual el paciente vomita alimentos parcialmente digeridos, pero que pudo haber ingerido incluso el día anterior. O sea que ya viene con numerosas ingestas y no ha progresado ese contenido ingerido y el paciente está vomitando esos restos alimentarios. Eso me estaría hablando probablemente de algún cuadro de obstrucción pilórica de distintas causas, benignas o malignas. Bien. Y este último dato, que es, cuando los vómitos acompañan una enfermedad sistémica, como podría ser un cuadro infeccioso, o un cuadro metabólico severo, como a lo mejor una cetoacidosis diabética, o una insuficiencia renal aguda, con un estado de síndrome urémico, por mencionar algunos, el vómito es un síntoma más de ese síndrome, y seguramente van a ir siendo inicialmente alimentarios y después biliosos, no van a llegar a fecaloideos, pero van a persistir mientras no se resuelva la patología de base. Por ejemplo, los vómitos ocasionados por aumento de la presión intracraniana suelen ser descritos como vómitos en chorro,
y no precedido de náuseas. Sin embargo, eso que puede ser así, no necesariamente excluye esta posibilidad de no ser así, ¿sí? O sea que son muy orientadores, pero tranquilamente alguien con un cuadro de hipertensión endocraniana puede vomitar precedido de náuseas y los vómitos no ser en chorro, y eso no es que me haga descartar esta posibilidad. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No, profe, todo claro. Bueno, continúo. Vamos a comenzar ahora con este síntoma, el dolor abdominal. Lo mencionamos un poquito cuando hablamos de la epigastralgia, que es un tipo de dolor abdominal, pero ahora vamos a tratar de ir hacia cuadros más severos que son frecuentes también, muy frecuentes. O sea, el dolor abdominal en sí es muy frecuente, seguramente ustedes lo han experimentado más de una vez. El abanico de posibilidades es enorme, todo en el abdomen puede doler y todo duele parecido. Así que vamos a tratar de, eh, mediante la semiografía correcta del dolor abdominal, caracterizarlo para orientarnos a cuál es el órgano o cuál es la víscera que está generando el punto. Cuando me refería a que todo puede doler, es que todas las patologías pueden incluir el dolor, pero no todas las estructuras intraabdominales están inervadas. O sea, el parénquima hepático, por ejemplo, o sea, los hepatocitos, la masa celular, no tiene inervación. O sea que cuando tenemos una patología hepática, esta podrá ser durante mucho tiempo asintomática, siempre y cuando no distienda la cápsula de Gleason, que sí es la estructura inervada del hígado. O sea, en realidad, la inervación del hígado, la inervación sensitiva, asienta en su cápsula. Algo similar ocurre con los riñones en cuanto al parénquima, ¿sí? Por supuesto que la vía urinaria está sumamente inervada y es una sensibilidad bien, bastante más fina que el resto de las sensibilidades de las vísceras, pero el resto de las vísceras entonces tiene una inervación más pobre en cuanto a su capacidad discriminativa. Bueno, ya vamos a avanzar un poquito y vamos a ver las particularidades de los dolores abdominales. Entonces, como todo dolor, el dolor abdominal requiere que nosotros analicemos correctamente todos estos datos, o sea que hagamos una semiografía completa. Vamos a preguntar sobre la localización, la irradiación, y eso va a ser descrito según la segmentación del abdomen que vimos previamente. Vamos a preguntar sobre el tipo de dolor, y aquí nos referimos a si se trata de un dolor tipo cólico o un dolor continuo, si es un dolor sordo, gravativo, si es un dolor urente, si es un dolor como un desgarro, un dolor asfixiante. El comportamiento en el tiempo, me refiero a si existe migración del dolor, o sea, si el dolor comenzó siendo en un lugar y luego ya no es tan intenso en ese lugar y empieza a ser más intenso en otro, ¿sí? O sea, si el dolor se va desplazando a lo largo de las horas, eso es muy típico del comportamiento de la apendicitis aguda, que comienza siendo un dolor predominantemente epigástrico y luego va hacia mesogastrio y luego se focaliza en fosa ilíaca derecha. Como ejemplo típico también, nuevamente, en numerosas apendicitis no cursan con esta cronología del dolor. Bien, la intensidad, crucial. Los cuadros que son entre leves a moderados, persistentes o que son crónicos ya, seguramente van a ser cuadros originados en vísceras huecas y probablemente sean debidos a cuadros funcionales o cuadros de escasa magnitud de severidad. Y bueno, y por supuesto que le vamos a prestar atención a los dolores muy intensos y producto de esa intensidad elevada se va a constituir el síndrome de abdomen agudo, que tiene otras particularidades que las vamos a ver en el día jueves en el examen físico. Pero la intensidad del dolor es sumamente importante y orienta hacia la posibilidad de que haya una causa
orgánica grave que está determinando el dolor. ¿Qué situaciones lo atenúan? ¿Qué situaciones lo desencadenan? ¿Se acuerdan cuando dijimos que, por ejemplo, a este paciente le duele el abdomen, tuvo vómitos y le calmó el dolor? Y ahí yo tengo que pensar más bien en una patología gastroduodenal, versus, no, este paciente tuvo como desencadenante, como dijimos, la ingesta copiosa, más o menos una hora después comenzó con el dolor es intenso en epigastrio, irradia a hipocondrio derecho y no calma con los vómitos. Entonces ahí tendré que pensar más bien en una patología biliar, una litiasis biliar, un cólico biliar. Y como siempre, agarramos la anamnesis sistémica, que para eso está, le preguntamos todo lo que dice la anamnesis sistémica y vamos a encontrar si hay relación temporal con otros síntomas que pasarán a ser síntomas acompañantes. Y los vamos a describir, por supuesto, en los antecedentes de enfermedad actual, por más que lo hayamos recogido en la anamnesis sistémica. Y bueno, ahí esos síntomas acompañantes nos van a orientar sobre la severidad del cuadro. Bueno, la particularidad de la inervación del contenido abdominal nos hace distinguir dos tipos de dolores, los dolores viscerales y los dolores parietales. Entonces, los receptores sensitivos de las vísceras huecas y del peritoneo visceral tienen la posibilidad de informarle al cerebro que está ocurriendo una anoxia, sea cual sea, pero no tienen capacidad discriminativa. El paciente va a tener un dolor que va a abarcar un área grande del abdomen, que podrá ser medianamente focalizada como anemia abdomen superior o anemia abdomen inferior, o en la región media del abdomen, y eso es más frecuente, en la línea media, pero no va a ser bien clara la descripción de la localización. No va a ser un área pequeña. Lo más probable es que se trate de un área grande porque no tiene esa capacidad discriminativa. Mientras, acá yo puse una foto de cómo se va comportando una apendicitis aguda y a medida que vamos viendo que va aumentando el compromiso anatómico del órgano, vamos a ir viendo cómo se va comportando el dolor. O sea, inicialmente un órgano normal puede tener algunas manifestaciones dolorosas, van a ser menores y seguramente van a tener relación con las ondas de contracción, el peristaltismo. El peristaltismo normal puede generar alguna molestia, pero en general es asintomático, pero puede que un paciente experimente molestias mientras se están dando, por ejemplo, el reflejo gastrocólico, o sea, el paciente se alimentó, eso activó el reflejo gastrocólico, y ese peristaltismo, un poco más acelerado, puede manifestarse con alguna molestia que el paciente puede interpretar como que es debido a una, incluso el médico también, a una dolencia del tubo digestivo alto, cuando en realidad su origen puede estar determinado por este reflejo y estar en este peristaltismo aumentado a nivel del tubo digestivo bajo. Pero siempre va a ser entonces leve, moderado, y no va a tener síntomas acompañantes y por lo demás el paciente va a estar bien. Cuando comienzan los fenómenos inflamatorios, y estos ocurren desde la luz hacia el exterior, inicialmente los receptores que se encuentran en la mucosa pueden ser quimiorreceptores que se van a activar por los fenómenos inflamatorios, y también tenemos receptores en la pared del órgano que son mecanorreceptores, o sea que se van a activar por estiramiento, contracciones, aumento de la presión, rotación de los mesos, por ejemplo. Todo eso va a generar la aparición del dolor. Esta vez sí, ya el dolor puede tener mayor magnitud y como dijimos va a ser un dolor mal localizado. ¿Y cómo se puede comportar? Se puede comportar como un dolor tipo cólico, que es un dolor ondulante, o sea, el paciente va experimentando dolores que suelen ser descritos como de tipo punzante, que va aumentando su intensidad hasta llegar a una meseta y luego comienza a disminuir la intensidad para segundos posteriores volver a aparecer. Ese ciclo, ese comportamiento ondulante del dolor, es lo que caracteriza los dolores tipo cólicos. El dolor también puede ser un dolor sordo, gravativo, continuo, que puede ser moderado o puede llegar a ser más bien severo, en la medida en la cual el compromiso inflamatorio de la mucosa y de la pared va siendo mayor.
pero siempre con esa particularidad. No está claramente localizado. Cuando nuestro paciente sufre un avance aún mayor de la anoxa que está actuando, en este caso un proceso inflamatorio, por ejemplo en el apéndice, pero podría ser en cualquier víscera, y el compromiso avanza y ya también incluye el peritoneo parietal, el tipo de dolor se modifica. Porque el peritoneo parietal tiene una inervación mucho más sofisticada, es somática, se corresponde con el dermatoma comprometido y por ende el paciente va a ser capaz de localizar claramente cuál es el área dolorosa. Lo cual a nosotros nos puede resultar más fácil en interpretar, pero al mismo tiempo nos tiene que preocupar más. Porque un dolor tan localizado en el abdomen nos tiene que hacer pensar en la posibilidad del compromiso peritoneal, y ahí ya estaríamos hablando entonces de una peritonea. Ya vamos a ver en el examen físico, cuando veamos la clase siguiente, que además de este tipo de comportamiento, de la modificación del tipo de dolor, se empiezan a asociar signos que les son propios, de irritación peritoneal, ¿sí? Maniobras que vamos a hacer que van a generar manifestaciones dolorosas muy típicas. Entonces, el dolor se torna más localizado y más discriminativo cuando el compromiso ya está a nivel del peritoneo parietal y por ende ese paciente está más grave que el anterior. O sea, puede tener una peritonitis, por ejemplo. Por ende, nunca esperamos a llegar a esto para hacer un diagnóstico. El otro tipo de dolor que puede haber en el abdomen son los dolores referidos. O sea, esto es debido a que la sensibilidad visceral comparte las vías largas y cuando llega el momento de la integración a nivel de la corteza, se generan asociaciones que determinan que el cerebro interprete que está doliendo otra área, que ni siquiera tiene relación dermatómica. Acá les pongo el ejemplo de dónde puede doler el hígado y la vía biliar, la vesícula biliar. El paciente puede venir quejándose de un dolor en el hombro, o de un dolor en la región anterior del tórax, o una región en el dorso, interescápulo vertebral, y el problema está en la vesícula, o en el hígado, o sea, bastante alejado del lugar, y el paciente refiere el dolor ahí. El ejemplo que ustedes ya vieron en cardiovascular es el dolor anginoso, el angor, que irradia al hombro, al brazo, a las muñecas, al brazo izquierdo, o a ambos brazos, o a ambas muñecas. Esos dolores referidos, ¿sí? ¿Cuál es digamos, lo que explicó usted de por qué es referido el dolor? O sea, ¿cómo se producía? Lo que explicó de las vías largas. Claro, cuando este tipo de sensibilidad visceral, que dijimos que no era tan sofisticada, comparte vías largas con otras áreas. Cuando llega el momento de la integración, el cerebro interpreta que el dolor proviene del área que compartía con esa víscera. No sé si logré... Sí, perfecto, gracias, profe. Bien. Entonces yo voy y le reviso el hombro al paciente, que le duele el hombro, pero no tiene nada en el hombro, no tiene nada patológico, ¿sí? Lo dijimos con el caso del infarto de miocardio, o sea, el paciente le duele el hombro, le duele el brazo, se agarra el brazo, pero no tiene nada en el brazo, el problema está en el corazón. Conociendo estos dolores referidos, es que nosotros aumentamos nuestro índice de sospecha, y seremos nosotros los que mediante el examen físico o mediante métodos complementarios logremos esclarecer si el dolor es por el hombro o si el dolor es un dolor referido de una víscera. Y acá abajo tengo ejemplos de las patologías pulmonares o torácicas. O sea, puede también haber un dolor referido al hemiabdomen superior. Por ejemplo, el infarto de miocardio también puede referir su dolor al epigastrio, o a la región dorsal. Y los dolores diafragmáticos son muy típicos en los hombros. Bueno, esto entonces es esta generalidad. O sea, los dolores del abdomen, nosotros vamos a tratar de precisar, de acuerdo a cómo me lo refiere el paciente, si estamos ante un dolor visceral,
y puedo estar un poco menos preocupada por este paciente. Si ya estoy ante un dolor de características peritoneales, o sea, si es un dolor de tipo parietal, y ahí ya me preocupo mucho más, sea lo que sea que está ocasionando el problema, ya es más grave. Y también tengo que tener alto índice de sospecha en los casos en los cuales el paciente no viene con un cuadro abdominal, viene con dolores referidos, y no debo descartar lo abdominal, primero lo tengo que investigar. ¿Sí? Bueno, volvemos si no quedó claro. Estas fotos de abajo tratan, esta es para describir cómo se ve cuando le abrimos la panza a este paciente con una peritonitis. Acá hay una peritonitis moderada, digamos, y en este caso ya es gangrenosa. Sumamente complejo. Bueno, como estamos ante un cuadro frecuente, vamos a tratar, teniendo un enfoque desde lo que es atención primaria, de diferenciar, de intentar diferenciar con respecto a las características del dolor, aquellos cuadros que sí o sí necesitan una derivación a un centro de mayor complejidad, o aquellos cuadros dolorosos que los puedo manejar con tranquilidad en el primer nivel de atención. Siempre los vamos a observar. Todo cuadro doloroso, parte de la información es el comportamiento en el tiempo. O sea que si me quedan dudas, pero bueno, el cuadro parece benigno, pues lo citaré al paciente y lo controlaré, o estableceré algún medio de comunicación para que me tenga al tanto de cómo se va comportando. Pero podemos tomar estos parámetros. Los dolores funcionales, que son aquellos que no tienen una anoxa, que está generando un proceso que va a tener una mala evolución si yo no hago algo al respecto, generalmente son de inicio gradual, pueden ser tipo cólicos, pueden ser en periodos con más intensidad y otros con menos intensidad, suelen ser leves a moderados, o sea, no es un dolor que le impide al paciente continuar con su vida, o sea, que está tirado en una cama o en una camilla por el dolor. En ese caso nunca voy a pensar que es algo funcional, o por lo menos no a priori, los llegaré a ese diagnóstico por descarte, si no hay otra cosa. Suelen comprometer un cuadrante, o sea, áreas grandes, ¿se acuerdan lo que dijimos? O sea, o el hemiabdomen superior o inferior, o la línea media, o un cuadrante. No suele haber dolor referido en los cuadros benignos y funcionales, y el paciente puede tener otros síntomas, como serán náuseas, pirosis, regurgitación, saciedad precoz, vómitos, diarrea, lo que hablamos en los cuadros de distrés. En cambio, esos dolores que me tienen que preocupar y que puede haber una anoxa que esté determinando un cuadro que tenga mala evolución si yo no hago algo al respecto, suelen tener un comienzo agudo. Esos son los más típicos. Paciente que estaba bien y que de pronto comienza con un dolor que en el lapso de minutos u horas ya es de máxima intensidad, o sea que en el lapso de 1 o 2 horas está tirado agarrándose el abdomen. Ese cuadro es una presentación aguda. Ni hablar del que es todo nada, o sea, estaba lo más bien y de pronto comienza con muchísimo dolor abdominal. Ahí pensaré o que se perforó o que tiene una disección de aorta, una ruptura de un aneurisma, por ejemplo, o sea, algo sumamente agudo, pero obviamente eso es orgánico y es muy grave. Sin embargo, dolores orgánicos pueden tener un comportamiento más lento, ¿sí? O sea que no por no ser agudos, esto no puede ser orgánico, ¿sí? Pueden ser inicialmente sordos, pensemos en la fisiopatogenia de la ocurrencia, sobre todo si se debe a procesos inflamatorios, va a comenzar siendo un dolor sordo, que luego va a ir aumentando de intensidad, que cuando ya comprometa la capa muscular puede empezar a experimentar dolores de tipo cólico, pero la particularidad que va a tener es de que este paciente al pasar horas nunca está mejor, o sea, cada vez está peor. De hecho, cuando sospechamos, por ejemplo, apendicitis aguda en alguien joven, que tiene buen estado general, pero tiene un dolor que me hace pensar en esta posibilidad, una de las estrategias correctas es expectarlo al paciente, o sea, lo interno, y lo voy siguiendo, a lo mejor en la guardia, y voy viendo qué pasa con las horas. Si el dolor tiende a mejorar y autolimitarse, pues seguramente no se trata de un proceso, porque cuando
los fenómenos inflamatorios que se desencadenan en el tubo digestivo, difícilmente los mecanismos de defensa logren contenerlo y limitarlo, ¿sí? Siempre van hacia más y hacia peor. En la intensidad, bueno, estos son los que sí llegan a ser muy intensos, pueden no haberlo sido desde el comienzo, pero llegan a ser muy intensos. La localización, lo que hablábamos, mientras están en la etapa visceral, pueden estar en la línea media, y luego, a medida que se compromete el peritoneo parietal, ya empiezan a migrar hacia el área comprometida. En el caso del apéndice, a lo mejor a fociliar derecha, en el caso de una diverticulitis complicada, con o sin perforación, hacia la focilíaca izquierda, o en el caso de una colicititis, hacia el hipocondrio derecho o el epigastrio, ¿sí? Van hacia el área de la zona afectada cuando comprometen el peritoneo parietal. Y los síntomas asociados, estos van a tener más repercusión, ¿sí? Desde que el paciente esté febril, puede tener los demás, puede haber hemorragia digestiva, puede tener síntomas que orienten más bien aparato urinario, ¿sí? Como síntomas urinarios bajos, que ya los van a ver más adelante. Puede tener disnea, por supuesto, en el caso de un paciente que tiene un cuadro cardíaco o pleural o pulmonar, ¿no? Entre otros ejemplos. Pero digamos, estos pacientes seguramente van a tener muchas más manifestaciones del examen de los síntomas generales, digamos. Bueno, ¿puedo avanzar? ¿Alguna duda con respecto a dolor abdominal? Ya después los van a ver más adelante en cada uno de los síndromes. Bueno, ahora comenzamos con la diarrea. Es la manifestación de una alteración de una de las funciones más importantes que tiene el tubo digestivo, que es la absorción o la reabsorción de los jugos o los líquidos intestinales que han sido secretados hacia la luz para cumplir con la función de la digestión y de la absorción de los nutrientes. Posterior a esto, hay que reabsorber todo ese contenido líquido y por ende las heces terminan teniendo una consistencia sólida, con una forma normal, una forma de cilindro, que se mantiene como tal, y además el peso estimado es de más o menos unos 100-150 gramos. Eso sería lo normal. Cuando un paciente tiene una deposición de esas características, podemos tener certeza de que sus funciones de absorción están preservadas. Ahora, estas funciones se pueden haber alterado, y esto puede ser por un cuadro agudo, pasajero, como puede llegar a ser un cuadro infeccioso o una intoxicación alimentaria, y en ese caso los cuadros de diarrea no van a ser mayores a 15 días, o puede haber una anoxa más severa que compromete la pared o la estructura normal de algún área del tubo digestivo, y por ende ya el paciente tiene una diarrea crónica de más de 30 días. Esta diferenciación entre diarrea aguda y crónica tiene marcadas implicancias en la consulta de atención primaria, porque nos va a guiar la conducta, ¿sí? A las diarreas agudas las manejamos de una determinada manera, generalmente no requieren estudios complementarios, y en cambio las diarreas crónicas requieren estudios complementarios y van a tener un tratamiento específico de acuerdo a la causa. Y ahí tenemos el gris, que son las diarreas persistentes, cuando tienen entre 15 y 30 días. O sea, puede ser que un cuadro agudo, pasajero, se haya extendido un poco más, o puede ser que se trate del inicio de un cuadro de una diarrea crónica. Como por supuesto, nosotros, o sea, pensar en que la definición de diarrea es cuando el paciente presenta deposiciones de más de 200 gramos, eso es correcto, es taxativo, si fuera pregunta de examen sería correcto, pero el tema es que no es algo que se puede hacer, o sea, el paciente generalmente no pesa la materia fecal. Entonces, se utiliza un equivalente, que es que nuestro paciente nos relate que tiene una disminución de la consistencia de las heces y que ha aumentado el número. Entonces, tiene más de 3 deposiciones en 24 horas y estas son de consistencia disminuida. La disminución de la consistencia puede ser de tipo pastosa o puede ser francamente líquida.
Bien. Profe, en caso de que una persona manifieste, o en el examen que nos pregunten si una persona que ha tenido una consistencia disminuida de las heces, pero solo ha tenido una o dos deposiciones, ¿también se le considera diarrea o no? En principio no. ¿Mm? A menos que me digas que esa deposición ha sido líquida. Claro, claro, a eso iba. Ah, Si llega a ser líquida sí, y si es el paciente dijo, claro, claro. Bueno, en ese caso sí es diarrea. Porque más allá de tratar de entender el concepto de, o sea, no vamos a hacer una pregunta capciosa, ¿sí? El tema es, si mi paciente tiene 2 deposiciones nomás, pero yo pudiese pesarlas y tiene más de 200 gramos, pues tiene diarrea. Ahora, ¿me hace falta pesarla si yo estoy viendo que es líquida la materia fecal? Y nunca la materia fecal va a ser líquida dentro de la normalidad, porque la función del colon es reabsorber todo ese contenido. Y pensemos que está destinado a, o sea, tiene mucho tiempo para realizar esa función. O sea, desde que ingresa al colon, el contenido, que a esa altura ya ha sufrido todos los procesos de absorción, lo único que le queda es que el colon le reabsorba el líquido. Y el tiempo puede llegar a ser 24, 36 horas puede tomarse el colon para que desde que entró al ciego llegue a la región anal, y ahí le va a ir reabsorbiendo toda la cantidad de agua y electrolitos. Por lo cual, normal nunca es que alguien tenga materia fecal líquida. No sé si te respondí. buenísimo, profe, gracias. ¿Sí? Pero pongamos que uno dice, bueno, pero tiene 2, no es la definición. Y no, pesalo, lo pesaste y seguramente va a tener más de 200 gramos. ¿Sí? Porque pensemos que un vaso, si lo peso, lleno de agua, tiene más de 200 gramos. ¿Bien? Bueno, pero no hacemos eso. Tomamos el equivalente. Bueno, avanzo. Entonces, cuando vamos a semiografiar a un paciente que tiene diarrea, que otra vez es un motivo de consulta sumamente frecuente en la atención primaria, vamos a tener que tener claro estos datos que están a continuación, porque son los que después nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis de cuál es la fisiopatogenia de esta diarrea. No todas las diarreas ocurren por el mismo mecanismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué relación tiene con la ingesta? O sea, el paciente come y posterior a esto tiene deposiciones diarreicas. El paciente no come, o sea, ayuna y desaparece la diarrea. ¿Le ocurre con todos los tipos de alimentos o le ocurre con algún grupo específico de alimentos? ¿Qué volumen tienen las deposiciones? O sea, cada vez que va de cuerpo. Como dijiste, está bueno que me hayas preguntado, así un poquito ya lo expliqué. Si el paciente tiene una deposición, una sola, pero es sumamente abundante y muy líquida, está teniendo probablemente un tipo de disfunción, que ya la vamos a ver. Distinto es si en cambio va más veces y va poquita cantidad cada vez que va y son blandas o líquidas las deposiciones. ¿Mm? O sea, el volumen que tiene cada deposición y la frecuencia de esas deposiciones. ¿Son 4 en el día, 5 en el día o son más de 10, por ejemplo? La presencia de productos patológicos es que el paciente vea la materia fecal, o el médico la vea, si la tiene que ver, por ejemplo, en un internado, y podamos ver que tiene sangre, por ejemplo, o tiene mucho moco. ¿Qué tipo de colorido tiene esa materia fecal? ¿Qué tipo de olor? Por ejemplo, materias fecales muy negras, que las vamos a ver después, alquitranadas, con un olor nauseabundo, es propio de la melena y son heces blandas, pastosas. Pero también podría haber sangre fresca mezclada con la materia fecal o mucho moco, y eso me podría hacer pensar que hay un proceso inflamatorio con ruptura de la integridad de la mucosa y que el paciente está teniendo sangrados hacia la luz. Y otra vez agarramos la anamnesis sistémica, que para eso está, y vemos si aparecen otros síntomas que acompañan a la diarrea, con una relación temporal. Síntomas generales, siempre los preguntamos: fiebre, pérdida de peso, astenia, fatiga.
si además tiene dolor abdominal, y qué pasa con el dolor y la defecación, si es un dolor que calma con la expulsión de la materia fecal, si es un dolor que no calma. Bien, todo eso lo vamos a caracterizar cuando un paciente nos consulta por diarrea. Y acá vamos a empezar a pensar en los mecanismos. Son 4 mecanismos por los cuales puede ocurrir la diarrea. En el libro está descrito un quinto, y es un abordaje interesante, porque lo que nosotros vamos a ver en estos 4 son los mecanismos de falla de función del intestino. Y en cambio, en el libro, el docente que hace el capítulo incorpora ya uno más sindrómico, que es el de síndrome de malabsorción. Pero esencialmente son los mismos. Osmótico se refiere a que normalmente existe un equilibrio del pasaje de líquido transmembrana, y parte de ese pasaje de líquido transmembrana está condicionado por la carga osmótica a cada lado de la membrana, ¿sí? Entonces, cuando el contenido de la luz del intestino tiene alta osmolaridad, o tiene muchas sustancias en solución, van a indefectiblemente atraer agua hacia la luz. Agua que va a tener una sola dirección, que es desde adentro hacia la luz, o sea, desde el tejido circundante hacia la luz, y por ende va a haber mayor volumen ofrecido a la función colónica, que como dijimos, si bien tiene tiempo, le va a tocar absorber casi el 90% del líquido secretado. Si tiene mucho más líquido secretado, cuando llega al colon, y gran parte no lo va a poder reabsorber, y va a terminar expulsándolo en forma de diarrea. Esas sustancias que terminan generando ese efecto osmótico son de numerosos tipos, digamos. Podrían llegar a ser fármacos, o sea, muchos laxantes actúan con ese mecanismo, laxantes osmóticos. También podrían llegar a ser alimentos que deberían haber sido absorbidos y que por alguna dificultad en la absorción no pudo ocurrir, o porque tiene un déficit de enzimas, como en el caso del déficit de disacaridasas, o sea, no tolera ciertos hidratos de carbono en cantidad o en calidad. O también puede ocurrir que el paciente esté sufriendo un fenómeno en el cual hay disminución de la superficie de absorción, como pasa, por ejemplo, tanto en fenómenos inmunológicos, como es la enfermedad celíaca, donde se atrofia la mucosa y no hay tejido que absorba, o también puede ser, como en el caso de la giardia, que está tapizada la mucosa de estos parásitos e impiden que ocurra la absorción. La cuestión es que ese contenido osmótico que no fue adecuadamente absorbido continúa su recorrido por el colon y, en vez de permitir que el colon absorba, por el contrario, atraen agua hacia la luz y terminan saliendo como materia fecal. ¿Qué particularidad va a tener esta diarrea? Si el paciente ayuna, y si el paciente no toma laxantes, no va a tener diarrea. Porque no va a tener la sustancia osmóticamente en la luz. Otro mecanismo diferente es que alguna anoxa esté actuando sobre el epitelio intestinal, esté activando las bombas y esté generando aumento de la secreción de los jugos intestinales hacia la luz. Eso pueden ser toxinas, infecciones virales, por ejemplo. Estas diarreas secretoras también pueden ser causadas por exceso de hormonas. Péptido vasointestinal activo, por ejemplo, o péptido vasoactivo, intestinal vasoactivo, en aumento, a lo mejor por neoplasias endocrinas, u otros, síndrome carcinoide, por ejemplo, pueden tener este aumento de la oferta de estas hormonas que determinan un aumento de la función de secreción, y esto ocasiona que haya más oferta a nivel del colon de líquidos que no sea capaz de reabsorber y por ende va a tener deposiciones diarreicas. Entonces,
¿Qué particularidad tienen estas diarreas? No son tan abundantes en número, pero sí son muy líquidas y muy abundantes. Dependiendo de la anoxa, por ejemplo, todas estas diarreas causadas por exceso de hormonas, suelen ser explosivas. En cambio, las diarreas causadas por toxinas pueden llegar a ser muy abundantes y poner en riesgo la vida del paciente por generar deshidratación. El paciente puede llegar a perder 5 litros, 6 litros en un día y obviamente se va a deshidratar y puede llegar a tener complicaciones múltiples. La otra posibilidad son las gastroenteritis virales, que también son de este tipo, secretoras, por fenómenos inflamatorios en este caso, transitorias, pero la repercusión en el estado general va a depender del paciente en el cual está ocurriendo una diarrea por rotavirus, que en un niño puede llegar a ser muy grave. Entonces, no tan abundante el número de deposiciones, pero sí cada deposición muy abundante en volumen. Otro mecanismo es que la diarrea ocurra porque la pared está inflamada, pero severamente inflamada, al punto de que tenga pérdida de sustancia, distintos tipos de lesiones en la mucosa, que va a permitir la salida hacia la luz del intestino de sangre. Entonces, son lesiones exudativas, inflamación exudativa, que genera que las deposiciones sean, primero, sumamente frecuentes, porque lo más probable es que esté afectada la pared incluso del colon, de hecho son las más frecuentes, las enterocolitis. Entonces, esa inflamación de la pared genera aumento del peristaltismo, dolor tipo cólico, intenso, que lo lleva al paciente a tener una deposición. La deposición no tiene gran volumen, porque a cada rato el paciente está yendo a tener una deposición, y en la materia fecal se puede ver que tiene moco, que tiene sangre. Además de estos productos patológicos que va a tener la deposición, el paciente puede tener la sensación de pujo y tenesmo, se llama. O sea, la evacuación no genera alivio. Primero es dificultosa, el paciente hace mucho esfuerzo defecatorio, eso es el pujo, y casi que se genera espontáneamente por la irritación del recto, y además, por más que expulsó distintos grados de cantidad de materia fecal, tiene la sensación de continuar con el recto ocupado, ¿sí? Ese es el tenesmo rectal, producto de la inflamación de la pared del recto. Profe, perdón, una pregunta. ¿Cuál sería la patogenia en este caso del aumento del peristaltismo? Tiene inflamada la anoxa, puede ser variable en la anoxa, podrían ser infecciosas, ven que abajo ponemos, son infecciones bacterianas, parasitarias, virales, ¿sí? Hasta un citomegalovirus en un paciente inmunodeprimido puede generar este tipo de diarrea. Pueden ser enfermedades autoinmunes como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ¿sí? O sea que una mebiasis o una enfermedad por Shigella o por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Que da esta diarrea hemorrágica. Entonces, está inflamada la pared y se acuerdan que esa inflamación activa a los plexos mioentéricos y eso genera aumento del peristaltismo. Aumento del Bien. peristaltismo que además se percibe como contracciones dolorosas. ¿Sí? Todo esto, por eso insisto en lo que hablamos antes. Cuando ustedes vayan a hacer un repaso de fisiología y de anatomía y de histología, también vendría bien en este caso, van a entender mucho de los por qué. Claro. Bueno, continuamos entonces. Esas serían entonces las exudativas. Como estamos hablando del tipo de lesión, ¿ustedes qué imaginan? ¿Qué grado de compromiso del estado general van a tener estos pacientes? Poco, mucho, van a tener síntomas generales. Y sí, para mí van a tener síntomas generales, más si, o sea, la anoxa ha sido alguna bacteria, pueden tener además fiebre, decaimiento. Exacto, muy bien, doctora, claro.
estos pacientes suelen ser los que tienen más dolor, más compromiso del estado general, más fiebre, y ya vamos a ver que en el examen físico, cuando lo vemos el jueves, pueden tener manifestaciones que orientan, maniobras que resultan positivas y nos hacen pensar en esta posibilidad. Bueno, y finalmente, puede haberse alterado, no, la luz puede tener un contenido normal, o sea, no es osmótica, la mucosa puede estar funcionando normal, o sea, no es secretora, no está inflamada, o sea, no es exudativa, y sin embargo, la motricidad intestinal está alterada. Entonces puede estar alterada por distintas causas, puede tener compromiso de esos plexos mioentéricos, puede tener disautonomías, y podrá tener también la posibilidad de que en vez de que funcionen en menos, que funcionen en más, producto a lo mejor de estas hormonas que mencionamos, en este caso podría ser a lo mejor un aumento de la hormona tiroidea, donde hay un aumento del peristaltismo que hace que todo ese contenido y esas funciones que deberían ser realizadas en un determinado periodo tengan menos tiempo, y por ende al colon le llega más contenido y le cuesta más reabsorber esa cantidad, y por ende el paciente termina teniendo una deposición diarreica. Esas son las alteraciones motoras en más. También puede ser sin un sustrato ni sistémico ni local demostrado, como ocurre en el síndrome de intestino irritable, donde el paciente tiene periodos en los cuales tiene diarrea y sin embargo lo hemos estudiado y no tiene nada orgánico que justifique ese mal funcionamiento o ese aumento del peristaltismo. O puede tener la alteración en menos, o sea, es un intestino que se mueve menos. Ese intestino que se mueve menos permite sobrecrecimiento bacteriano. Eso genera mayor distensión abdominal, mayor fermentación de los alimentos o de los sustratos que le llegan a la altura del colon, y eso va a terminar generando una diarrea acuosa. Mientras más es este mecanismo de sobrecrecimiento bacteriano y más severo se hace, el paciente puede llegar a tener repercusiones del estado general. No tanto así en las motoras por aumento del tránsito. En general no son diarreas con repercusión del estado general y suelen ser diurnas. Otro dato entonces que me orienta hacia la posibilidad de organicidad es que al paciente lo despierte la diarrea. Mientras más ocurra eso, menos posibilidades de que esto sea funcional. Bueno, avanzo. ¿Alguna duda sobre diarrea? Profe, entonces, si un paciente presenta diarrea y esa diarrea lo despierta, ¿descartamos causa motora? Lo que descartamos es que sea funcional. Cuando ustedes vean, claro, va a haber causas orgánicas, por ejemplo esta. Si nuestro paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano, porque es un paciente diabético, que tiene denervación, disautonomía, y tiene esta disminución e impactación de la materia fecal, y tiene sobrecrecimiento bacteriano, y posterior a eso ya tiene toda esta complicación con la diarrea, incluso hasta tiene incontinencia. Y eso habla de organicidad y la causa es motora. Pero es un trastorno motor de causa orgánica, digamos, no funcional. Si yo lo estudio, le encuentro la alteración. Ahora Las que entendí. no los despiertan, generalmente son las que son funcionales. Por ejemplo, síndrome de intestino irritable. ¿Sí? ¿Y por qué lo mencionamos tanto? Porque es la causa más frecuente en la Edad Media y en lugares donde no son tan prevalentes las enfermedades infectocontagiosas, que las diarreas infecciosas en países en desarrollo son sumamente frecuentes, pero probablemente en nuestro medio las más frecuentes sean las funcionales. Cuando además son más bien crónicas. Profe, funcionales se refiere a las motoras, ¿cierto? Exacto, a las motoras sin alteración orgánica demostrable. A eso me refiero cuando son funcionales.
O sea, uno los estudia al paciente y no le encuentra ninguna alteración que justifique la clínica. ¿Mm? Y sin embargo tiene los síntomas. O los signos. O sea, puede también ser de origen psicógeno. Exacto, lo mismo que la dispersia. Muy frecuentemente. Bueno, avanzamos. Eso lo van a ver más adelante en las clases de síndromes gastrointestinales. ¿No? Pero cuando las vean van a recordar estos mecanismos. Bueno, entonces avanzamos hacia la constipación. Este síntoma requiere que utilicemos los criterios de Roma 3 para definirlo. Porque un paciente puede considerarse constipado a sí mismo y, sin embargo, no padecer constipación. No es necesario que un paciente tenga deposiciones diarias. Puede tener deposiciones día de por medio, 3 veces por semana, y eso es ser normal. Entonces, se llamará deposición por constipación cuando el paciente tiene menos de 3 deposiciones por semana, la evacuación es dificultosa, las heces son duras, tiene sensación de evacuación incompleta. Y al menos 2 de estos síntomas están en 1/4 de las veces que el paciente tiene deposición. ¿Vamos? O sea que, como ven, no es tan fácil hablar de constipación. Tiene que reunir estos criterios y además tiene que tener periodicidad, tiene que ser frecuente. Cuando nosotros definamos constipación por ese cambio del hábito defecatorio, por ejemplo, el paciente no tenía constipación y ahora lo empieza a tener, eso se puede presentar en una patología benigna, como puede ser, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable. Para poder establecer si hay sospecha de organicidad, si hay sospecha de una patología grave que está determinando el cuadro, vamos a usar estos signos de alarma, que de lo que nos hablan es de la posibilidad de que el paciente padezca un cáncer de colon. Entonces, si la constipación es reciente y persistente, si el paciente tiene pérdida de peso, si tiene anemia, si tiene enterorragia o hematoquexia, si estos síntomas comienzan a una edad superior a los 50 años, si él tiene antecedentes personales de pólipos colónicos, porque a lo mejor le hicieron una colonoscopia alguna vez y le sacaron pólipos, o si el paciente tiene familiares con cáncer de colon, ese paciente que nos consulta por constipación deberá ser estudiado completamente. Si no tiene estos signos de alarma, lo más probable es que responda a alteraciones del hábito, de las medidas de higiene dietéticas. El tipo de alimentación y la cantidad de líquidos que toma es crucial, además del hábito de no inhibir el reflejo defecatorio. O sea, muchos pacientes tienen como costumbre solo defecar en la intimidad de su casa, de su baño, digamos, y van reprimiendo el reflejo hasta que éste tiende a perderse. Bueno, ahora vamos a ir a cuadros que son menos prevalentes, menos frecuentes, pero que sin embargo, por su gravedad, los tenemos que conocer perfectamente y a casi todos estos pacientes los vamos a tener que internar y los vamos a tener que estudiar. Si nuestro paciente se presenta y está sufriendo una hemorragia digestiva, esa hemorragia digestiva se puede manifestar como hematemesis, que es directamente la presencia de vómito de sangre. Es una hemorragia que se da por encima del ángulo de Treitz, que se produce la estimulación de los quimiorreceptores, un fenómeno de antiperistaltismo, llegada de la sangre al estómago, o finalmente ocurrió el sangrado en el estómago, y activación de todo el reflejo del vómito y la expulsión de ese sangrado como sangre rojo vinosa. La repercusión que va a tener va a depender de la magnitud del sangrado. Nuestro paciente puede presentar melena y es que tenga una materia fecal que va a tener estas características que nosotros habíamos mencionado. Es una materia fecal blanda, pastosa, sumamente oscura, negra, alquitranada, y que además tiene un olor muy intenso. Eso habla de que hubo un sangrado alto por encima del ángulo de Treitz, pero la sangre siguió su
su dirección normal en el tubo digestivo y fue sometida a todos los procesos de digestión hasta que finalmente llega al colon y se expulsa como diarrea en forma de melena. Sangre. Digamos, un sangrado del tubo digestivo alto que salga como sangre roja o rojo vinosa, tendría que ser un sangrado masivo. Puede ser y puede ser. Si yo tengo un paciente chocado, o sea, el shock es un shock hipovolémico porque ha sangrado, y veo que tiene materia fecal con sangre, no necesariamente tengo que descartar que el origen sea una hemorragia digestiva alta porque esté viendo sangre roja en materia fecal, porque, como les digo, si es masiva, acelera el tránsito intestinal y puede terminar apareciendo como sangre rojo vinosa. Pero generalmente eso no ocurre, no son magnitudes tan abundantes y termina sufriendo la digestión y aparece como melena. La enterorragia, en cambio, es manifestación de sangrados o llamados hemorragias digestivas bajas que ocurren por debajo del ángulo de Treitz, van a mezclarse con la materia fecal y al poder ver la materia fecal que tiene sangre dentro de su contenido, yo voy a descartar que mi paciente está sangrando en hemorroides, por ejemplo. O sea que ese sangrado no es del recto y del ano, este sangrado es de más arriba. Y los sangrados de más arriba son de mayor gravedad. En cambio, la proctorragia son aparición de sangrado, generalmente es posterior a una defecación, y a lo mejor se tiñe el agua del inodoro, pero la materia fecal mantiene su colorido normal, no tiene sangre dentro de la materia fecal. La materia fecal sale revestida en sangre o el goteo se da posterior a la evacuación. A eso llamamos proctorragia. El pronóstico, como decíamos, va a estar condicionado por la magnitud del sangrado y por el estado cardiovascular previo del paciente. Entonces, si mi paciente es un anciano, por ejemplo, a lo mejor volúmenes menores de sangrado arriesgan su vida, y en cambio, en alguien joven, un volumen mayor es relativamente bien tolerado. Entonces, los fenómenos que voy a usar, mejor dicho, las manifestaciones que voy a tener en cuenta para poder definir la gravedad del sangrado, además del volumen de lo que yo vea que sangró, es el estado hemodinámico del paciente. Esto mismo ocurre en la diarrea cuando sospechábamos deshidratación. Tenemos que saber su tensión arterial acostado, los tenemos que someter a la prueba del ortostatismo, si se puede parar, los paramos, esperamos un minuto, le tomamos la tensión parado, vemos si hay caída de la tensión arterial sistólica en más de 20 o de la diastólica en más de 10. Si eso ocurre, quiere decir que ese paciente está deplesionado de volumen en el intravascular, y eso significa que la hemorragia es significativa. Si además está pálido, tiene sudoración fría, tiene livideces, tiene temperatura disminuida, taquicardia, o sea, todas manifestaciones de hipovolemia, es que ese paciente va camino al shock. Así que obviamente el volumen debe haber sido grande. Bueno, los síntomas originados en el esófago los planteamos entonces al final por ser menos prevalentes, pero quiero que quede muy claro que toda disfagia va a ser estudiada siempre. No hay disfagias de causa funcional. La disfagia puede tener un origen en una alteración de la motilidad del esófago o puede tener origen en una lesión obstructiva del esófago. Pero tanto una como otra requieren estudios y tratamientos específicos. Por lo cual, nadie con disfagia le hacemos una prueba terapéutica y después vemos a ver cómo anda y lo controlamos a los 2 meses, no. Paciente que tiene disfagia es un paciente al cual yo le tengo que planificar estudios para poder esclarecer la causa. ¿Y a qué llamamos disfagia? A que nuestro paciente nos refiera que cuando deglute, ese contenido masticado que está pasando por el esófago le genera síntomas. Aparece o dolor, o sensación urente, o un arañazo, o una sensación de desgarro en un determinado sector del esófago. O lo evoca al área superior, o al área media, o al área inferior. Esto es bastante preciso para localizar el sitio de la lesión. Aproximadamente en un 70% de los pacientes son capaces de señalar claramente
dónde tienen la lesión según el lugar donde experimentan la molestia al pasar el contenido de los alimentos. La disfagia puede ser progresiva, o sea, haber iniciado para sólidos, alimentos por supuesto masticados, y que van cada vez con menos consistencia, le genera los mismos síntomas. O sea, inicialmente era solo para sólidos y no para líquidos, y después ya es para semisólidos, y después termina siendo para líquidos. Esa es una disnea progresiva, y eso generalmente habla de la posibilidad de que se trate de una lesión orgánica con una estenosis progresiva que va haciendo que su calibre sea cada vez menor, y por ende lo atraviesan con más dificultad. La otra posibilidad es que tenga un comportamiento más anárquico, o sea que a veces es para sólidos y no para líquidos, o a la inversa, a veces para líquidos y no para sólidos. Entonces el paciente no sabe bien qué es lo que le va a generar la molestia. A lo mejor tiene toda una comida y no experimenta ninguna molestia, o a lo mejor después, cada vez que hace un bocado, tiene la sensación. Eso me hace pensar en que la patología está ubicada a nivel de la pared del esófago y de sus contracciones musculares. O sea, no una lesión orgánica que va generando una estenosis, sino una alteración de la coordinación de los movimientos peristálticos del esófago. Muy bien. Acá tenemos dos ejemplos, entonces, en los casos de lesiones que van generando una disminución progresiva del calibre de la luz, podrá tratarse de un cáncer de esófago, por ejemplo, o bien una estenosis péptica, ¿sí? O sea, tenía una esofagitis por reflujo, después eso generó una úlcera, después generó fenómenos de fibrosis, y eso generó una cicatrización con una estenosis de la luz del esófago de causa benigna, pero estenosis altina. Y acá abajo tenemos otras patologías que han alterado la motilidad normal del esófago, por ejemplo, la acalasia. La acalasia, entonces, va a tener un esfínter esofágico inferior que no se dilata, que no se distiende, que no permite el pasaje de los alimentos con normalidad, y por ende el esófago empieza a adquirir mayor volumen y transformarse en un megaesófago, que al final hasta mantiene cantidades de alimentos que el paciente de vez en cuando algo pasa y mucho lo experimenta como reflujo. Reflujo de alimentos que no han tenido contacto con los jugos gástricos, o sea que se los regurgita como alimentos sin digerir. Bueno, y para finalizar, las mencionamos, ustedes lo van a ver con mucho más detalle en los síndromes hepáticos, pero la ictericia es otro síntoma que se puede dar, en este caso, por un órgano que asienta en el abdomen, que es el hígado, o la vía biliar, en alguna etapa de su recorrido, que es la aparición de un tinte amarillento en la piel y en la esclera, ocasionado por el aumento de la concentración de bilirrubina. La coluria es cuando ese aumento de la concentración de bilirrubina y de sales biliares logra superar el umbral renal y es eliminado por orina. Y entonces la orina es amarronada. A eso llamamos coluria, ¿sí? Orina marrón, diferente de la orina amarillo ámbar normal. Y finalmente, esto que está acá es una deposición, es un trozo de materia fecal, pero que que presenta acolia. No tiene coloración amarronada, porque no hay bilis en el tubo digestivo, y eso me está indicando que hay una obstrucción al flujo normal de la bilis. No está llegando bilis al tubo digestivo y no se puede generar el esterco bilinógeno, que es en definitiva el que le va a dar el colorido amarronado a las heces. Hipocolia o acolia directamente, en este caso es acolia. Muy bien, un poquito más nos extendimos. ¿Alguna duda? No, profe, clarísima la clase, gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces, los saludo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias.